Ok, ahora sí vamos a dar inicio nuevamente a las personas que en este momento acaban de ingresar a este webinar, donde hablaremos sobre alta tecnología al servicio de siniestros viales e investigación forense. Nos acompaña IRC Vial, ahorita les vamos a comentar mucho más de ellos y de toda su actividad y cuál fue el proceso, ¿cierto? ¿Qué realizamos, qué hicimos y cuál es la finalidad de este webinar? ¿Correcto? Antes de iniciar, es muy importante para nosotros que ustedes puedan tener su atención en este webinar, así que por favor eviten distracciones, tomen notas porque lógicamente al final de la sesión vamos a tener, ¿cierto?, un espacio para preguntas. Entonces es muy importante pues tener su atención, que vayan tomando notas y al final puedan realizar sus aportes, hacernos preguntas y digamos que sea muy interactivo. Igualmente, durante la discusión del webinar, vamos a tener algunas preguntas para el público con la finalidad que también ustedes nos comenten un poco más del público que estamos manejando el día de hoy. ¿Me pueden confirmar, por favor, en el chat con el número 1 si nos escuchan correctamente? Ok, nos confirman que nos escuchan. ¿Ven igualmente la presentación? Ok, es correcto el audio y estamos bien de presentación, ¿vale? Entonces vamos a arrancar. La agenda del día de hoy, entonces, como tenemos en pantalla, presentación y recomendaciones, como ya les había comentado. La idea es que tomen apuntes y eviten distracciones durante el webinar. Para nosotros es muy importante pues, mantener esta atención en el ejercicio que hemos realizado. Presentaremos los datos, el procesamiento y el entregable, es decir, todo el proceso reconstructivo en un caso, aplicando alta tecnología, como lo indica este webinar. En los participantes, ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados y vamos a empezar con Diego López, director y CEO de IRC Vial. Tenemos a Alejandro Umaña y tenemos a Cristian Bonilla de parte de IRC Vial. De parte de Geosystem, quizás ustedes ya han visto un poco más del webinar, si nos siguen en nuestras redes sociales, ya han visto más del webinar. Quien les habla, Karen Suárez y Camila Novoa, ¿cierto? Somos de parte del equipo de Geosystem en esta línea de forense, ¿cierto? La industria forense. Estaremos acompañando, en este caso principal, a IRC Vial, que nos va a comentar toda su aplicación, ¿cierto? En todo el proceso reconstructivo de alta tecnología. Ahora, les voy a dar paso a ellos, sin antes nuevamente darles la bienvenida y agradecerles por su tiempo, su disposición y su trabajo en este webinar. Y les doy el paso a Diego para que nos comente quién es IRC Vial. Ok, Karen y Camila, muchas gracias por la invitación a participar en este webinar. Que para nosotros es muy importante que todos ustedes conozcan lo que hacemos en este tema tan importante para la sociedad colombiana, para la administración de justicia, que es la investigación y la reconstrucción de accidentes de tránsito. IRS Vial es una compañía colombiana, ya vamos para 17 años de experiencia, de formación de nuestra empresa. Somos líderes en el tema de investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito en Colombia y en temas de seguridad vial. Nuestra experiencia en estos 17 años hemos reconstruido, hemos hecho aproximadamente unos 8.000 dictámenes periciales de reconstrucción forense de accidentes de tránsito. Hemos realizado alrededor de 10.000 asistencias forenses al lugar de los hechos donde se producen accidentes de tránsito y hemos sido aceptados como peritos, como testigos en audiencias judiciales, en procesos penales, civiles, administrativos, en aproximadamente unas 1.000 audiencias, 1.000 procesos. Tenemos cobertura nacional en este tema de investigación y reconstrucción forense de accidentes. Tenemos el recurso humano, ingenieros físicos, investigadores judiciales y obviamente pues tenemos herramientas de última tecnología, que es lo que les vamos a mostrar en este web. Ok, coméntanos un poco más de la línea de servicios, como tenemos en pantalla. La idea también es mostrar en este webinar en este espacio con ustedes. Sí, Karen, como le comentaba inicialmente, nosotros hacemos básicamente todo lo que gira alrededor de un siniestro o de un accidente, el antes, el durante y el después. El antes lo llamamos IRS Asistencia, esa es nuestra unidad de negocio,
que tiene que ver con toda la asistencia al lugar una vez ocurre un siniestro en reacción inmediata o en accidentes que ya han ocurrido, entonces se hace una investigación, una asistencia forense retrospectiva. Ese es un servicio que ofrecemos pues, a compañías de transporte, compañías de seguros, bueno, para los que necesiten este tipo de asistencia. Nuestro segundo servicio es IRS Forense, que es básicamente lo que tiene que ver con el análisis forense de los elementos materiales probatorios o de las evidencias que se recolectan durante el proceso de investigación. Y el producto, pues, es un dictamen o es un informe que se va a entregar pues, en el proceso judicial. Y nuestro tercer servicio es IRS Prevención Vial, que es todo el tema de asesorías en seguridad vial. Pues ahora está muy de moda los planes estratégicos de seguridad vial, auditorías de seguridad vial. Entonces, ese es nuestro tercer componente de nuestras unidades de negocio. Perfecto. Y bueno, ya que muestras esta imagen, recientemente lanzamos un nuevo servicio que se llama IRS Móvil. Es un servicio donde las personas descargan a través de una aplicación una herramienta que les permite, cuando tengan un siniestro, no necesariamente puede ser de solo lata, sino heridos o muertos, con esta herramienta pueden documentar, pueden sacar fotografías, videos, audios, enviarnos esa información y nosotros les enviamos, después de hacer un análisis, un concepto técnico jurídico donde la persona pues, que está involucrada en el siniestro puede usar ese documento para una conciliación o para iniciar un proceso judicial. Entonces, ese es un servicio nuevo, lo lanzamos hace un par de días y lo pueden ya descargar por las aplicaciones de App Store o de Google, que ya está disponible. Entonces, ese es un nuevo servicio que tenemos para ustedes. Ok, bueno, muchísimas gracias. Muy interesante, lógicamente, todas las líneas de negocio que ustedes mantienen. Ahora les doy el paso, les doy la palabra a mi compañera Camila para que a los asistentes, sabemos que tenemos muchas personas nuevas y también personas que nos vienen siguiendo desde hace tiempo. Entonces, a las personas nuevas les queremos preguntar quién es GeoSystem y quién es Trimble Forensics. Claro que sí, Karen, gracias por el espacio. Bueno, inicialmente queremos dar una presentación de igual forma de quién es GeoSystem Ingeniería y posteriormente a quién representamos en Colombia. En ese orden de ideas, bueno, primero nuestra experiencia, GeoSystem Ingeniería, llevamos más de 25 años en el mercado, en donde también contamos con un laboratorio certificado, en donde cada cliente, en cuál solución que adquiera con nosotros, adquiere un servicio postventa. Y adicionalmente, este laboratorio, ustedes pueden generar todo el tema de mantenimientos, soporte, garantías. Contamos con personal certificado por cada marca que distribuimos, en este caso, claramente, por TREP. En ese orden de ideas también, nuestro personal, somos más de 100 empleados a nivel nacional e internacional, y nuestras sucursales nos contamos en Panamá, Colombia, Guatemala, y este año estamos incursionando en México. Bueno, ahora vamos a hablar un poco también en lo que nos enfocamos. GeoSystem Ingeniería cuenta con 7 líneas, cada una distribuida a una solución específica. En ese orden de ideas, dando ampliación a que estamos en un webinar forense, contamos con varios equipos y un amplio portafolio forense para todas las entidades privadas que se enfoquen en el tema de investigación, así tanto de también fuerzas del orden. Ok, ¿quién está en los Claro que sí, Karen. Bueno, inicialmente, algo que siempre Trimble da relevancia es que su éxito está ligado al éxito de sus clientes. Su fortaleza financiera, son una empresa mundialmente reconocida en la mejor tecnología, cuentan con patentes ya generalizadas a sus equipos. Y algo también muy importante de Trimble que siempre comentamos es que su reinversión, digamos que todo lo que ellos hacen en ganancia, su 14 o 15%, ellos lo vuelven a reinvertir en nueva tecnología, en nuevas patentes, en reforzar toda su solución tecnológica, tanto en hardware como en software. Entonces, esto siempre nos da las garantías de que ellos siempre cuentan con la última tecnología, siempre están en el tema de la innovación y en la vanguardia.
Algo también muy importante, Trimble es el creador del primer chip GPS de mano en el mundo. Entonces, para que hagamos una noción de la fortaleza que es Trimble a nivel global, asimismo, cuentan con su división de Trimble Forenses. ¿Por qué Trimble quiso generar una división específicamente llamada Trimble Forensics? Para hacer una solvencia tecnológica en todo lo que en verdad necesita un forense, ¿sí? Por eso también algo muy importante, sus lemas es que toda su solución forense es creada de forenses para forenses. Entonces esto fortalece también cuáles son las necesidades claras, contundentes y verídicas que se necesitan, desde la obtención de los elementos materiales probatorios en campo hasta la presentación y el juicio. Entonces creo que ahí daríamos por finalizada la presentación. Sí, un contexto más que claro para nuestros asistentes. Como les comentaba, tenemos muchas personas nuevas, pero también tenemos personas que nos han seguido en toda esta trayectoria de ser distribuidores autorizados para la línea en el país. Y ahora vamos a continuar entonces con nuestro itinerario. Empezamos con los datos obtenidos en campo. Para eso, el ingeniero Cristian Bonilla nos va a hablar un poco sobre la línea de tiempo y las etapas del proceso investigativo, empezando por la recolección de la información, para que nos comentes cómo fue todo el proceso de implementar tecnología y digamos cuál es la línea que ustedes manejan. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente nosotros recepcionamos una información, ¿sí? Los clientes que nosotros manejamos en IRSVIAL son aseguradoras, abogados externos, cualquier persona que requiera de un servicio investigativo de accidentes de tránsito o necesita una reconstrucción, pues recibimos una información como informes de campo, policía judicial, IPAD y otros datos más, fotografías extraídas de medios digitales. Entonces, eso se recibe, se analiza la información, el equipo de asistencia forense, compuesto por coordinador, compuesto por investigadores forenses preparados en temas de criminalística, en temas de accidentes de tránsito, análisis de la información. Leen esta documentación, se empapan de esa información, la analizan y empiezan a generar un cronograma de trabajo, ¿sí? En ese cronograma de trabajo está las labores en campo. Nuestro personal asiste al lugar donde ocurrieron esos hechos, ¿sí? Y mediante herramientas convencionales, como son la cinta métrica, el odómetro, un distanciómetro, una estación total, hace el relevamiento de la información del accidente, levanta toda la topografía, la fotografía, se hacen labores como entrevistas, labores de campo, búsqueda de información externa, videos de vigilancia, ¿sí? Entonces, podemos observar en la presentación, ¿sí? Lo que se hizo en este momento, para este caso en específico, ¿sí? En este momento nosotros en IRSVIAL estamos trabajando con drones, ¿sí? Ya llevamos 4 años y medio de preparación técnica en donde estamos certificados precisamente por una institución educativa derivada de la aeronáutica civil. Entonces, eso es un punto clave. Asimismo, estamos certificados por la aeronáutica para hacer todos los vuelos bajo los estándares de la RAC 91, que pronto en el otro año entra en vigencia la RAC 100. Bueno, en este caso pudimos aplicar el escáner X7, ¿sí? De Trimble, una herramienta, una solución importante en el tiempo de disminución de trabajo. Normalmente como investigadores en campo podemos durar alrededor de 2 horas y media, dependiendo la extensión de terreno de trabajo y dependiendo también cuántos investigadores puedan asistir al sitio para colaborarnos. Con esta herramienta del escáner y con los drones, hacemos
imágenes aéreas y fotogrametría, podemos reducir ese tiempo a entre 30 40 minutos por mucho en campo. Entonces, eso es importante indicarlo, porque, bueno, eso es lo que nos permite las soluciones, hacer esas estimaciones de velocidad de la información y la precisión que nos arroja, ¿sí? Que es algo que viene de valor agregado. Siguiendo la línea del tiempo, pues, no sé, podría decir que efectivamente hay una descarga de esa información, ¿sí? Hay un procesamiento de esa información recopilada en donde hacemos uso del software de Trimble Forensics para hacer los planos, pasar del terreno, pasarlo a un software, ¿sí? Hacemos toda esa recopilación, todo ese procesamiento y ya, pues, no, ya viene, pues, esa línea del tiempo ya empieza a desarrollar con elaboración del informe y demás. Ok, perfecto. En este momento para nuestros asistentes vamos a realizar el lanzamiento rápido de un sondeo para que por favor participen en una corta encuesta sobre ciertas herramientas tecnológicas que se implementan, como tú indicas, más allá de decir, no, es que es porque este equipo es más bonito, que porque este es de una marca y demás. Todas estas soluciones, como comenta Camila, están enfocadas en los tiempos del forense, ¿no? Que generalmente son muy reducidos y requieren de alta calidad. En este caso, a nuestros asistentes fuimos presentando rápidamente parte del trabajo de campo que se realiza, ¿cierto? Implementando escáner, implementando dron, pero también sin dejar de lado ciertas tecnologías que también siguen siendo bastante válidas en todo el proceso reconstructivo. Estación total, estaciómetro, también es completamente válida. Entonces, estamos revisando el tema de la encuesta para que nuestros asistentes participen en ella y pues digamos que sea más interactivo el tema. Entonces, bueno, muchas gracias por comentarnos cómo es ese proceso. Ahora, en este momento, como cuando estamos hablando de tecnología, me gustaría saber, preguntarte y también que todos puedan en la audiencia también puedan pensar en esta pregunta, que entonces cuando hablamos de drones, cuando hablamos de escáner láser como tal, ¿qué expectativas tienen? ¿Qué expectativas durante el trabajo de campo, durante todas las labores de recolección de información, qué expectativas tenían ustedes de la tecnología? Inicialmente, poder llevarle al que observa el informe, observa una animación, poderle llevar el realismo de ese lugar de los hechos, ¿sí? Ser lo más real, lo más verídico y obviamente ser lo más preciso, ¿sí? La precisión en un ancho de una vía, en un ancho de un andén, de una calzada, pues eso es supremamente primordial para nosotros. Perfecto. Entonces, bueno, en este punto voy a darle paso a Alejandro, quien es la persona idónea, encargada, especialista en todo el proceso, ¿cierto? En lo que pasa después de la organización de la información, en la recopilación, en una limpieza, porque también, digamos, ustedes ya han tenido experiencia con el software, con diferentes tecnologías y pasa por un proceso de depuración y más bien como un refinado de la información. Entonces, Alejandro, te doy paso para que nos comentes cómo fue el proceso y, digamos, ustedes cuál es la metodología que manejan al momento de hacer una reconstrucción. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para ti y para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, básicamente es como en el procesamiento de la información, de lo que se llega, de lo que ya realizan los investigadores de campo en el lugar de los hechos. Es importante que esa información quede bien detallada en el sitio, aparte de que, obviamente, lo que ya comentaba Cristian, en cuanto a la rapidez, inmediatez de la información, pueda ser analizada ya en el laboratorio. Pues por nuestra parte tenemos que analizar la información que llega tanto suministrada por el cliente, la que recolectamos en sitio, y nuestros conocimientos aplicados en esa evaluación de esa información. Se tiene, para iniciar la reconstrucción,
la documentación como el informe policial de accidentes de tránsito, como materia prima para poder iniciar como tal la fijación de los elementos materia de prueba en el lugar de los hechos. En este tema, obviamente, pues apoyados en el lugar de los hechos y en el sitio, lo que vemos en pantalla, en cuanto al mapeo forense que se realizó bajo el escáner que Streamboard Forensics amablemente nos suministraron y con el cual nos apoyaron, pues se hace todo el levantamiento del lugar de los hechos, en este caso, aquí en la ciudad de Bogotá. En este caso, obviamente, si miramos la información que se encuentra anexa, pues el accidente tiene relación entre un tractocamión y una motocicleta, que eventualmente pues vamos a analizar cómo fue que se presentó ese siniestro. Teniendo en cuenta la información que ya recolectaron en el lugar de los hechos por parte de los investigadores, lo que hacemos es obviamente ubicar los vehículos en una posición final y haciéndolo lo más real posible, teniendo en cuenta las medidas del informe policial de accidentes de tránsito, realizando el análisis de las fotografías del día de los hechos, y que esa información que sea correlacionada sea la más acertada posible y exacta para poder hacer el análisis del accidente. Se inicia obviamente primero pues fijando estas evidencias en el lugar de los hechos, como lo vemos en pantalla, cada uno dándole la relevancia y la ubicación exacta, porque pues obviamente dependiendo de las distancias a las que se encuentren involucrados las evidencias en el lugar de los hechos, pues va a partir del análisis que se hace del accidente. Como también vemos en la información, las fotografías son el apoyo del análisis. Ese análisis se debe hacer consensuado en cuanto a las evidencias que se encuentran dentro de la escena, los daños de los vehículos, las posiciones finales de estos, las lesiones de las víctimas, la información que se encuentra detallada en la vía, huellas de frenado, huellas de arrastre metálico, impactos contra objetos fijos, etc. Todo esto debe estar muy bien detallado y obviamente está apoyado en las imágenes que nosotros encontramos dentro del software, que obviamente nos ilustran cuando no estamos en el sitio cuando ocurre el accidente, sino posteriormente que podemos hacer este cotejo de información. Básicamente es como eso como que se va desarrollando, es como la complementación de la información y cómo lo vamos aunando entre sí. Si vemos en la siguiente, por ejemplo, en la siguiente información, las fotografías del caso que estamos en proceso de análisis o en el que se realizó el análisis, pues vemos la posición final del vehículo tipo tractocamión, vemos lo que es la posición final del occiso, la posición final de la motocicleta y una serie de evidencias que fueron registradas tanto en el croquis como en las fotografías, y que obviamente tenemos que ubicarlas dentro de la información y cómo se relacionan entre sí al momento del análisis. Es importante indicar que obviamente para cada caso hay un modelo físico que se debe aplicar a esa información y cómo se va entrelazando para poder llegar a determinar por nuestra parte y en nuestro análisis cuáles fueron las causas que desencadenaron ese accidente. Obviamente que ahí va unado la velocidad de cada uno de los rodantes, cómo se va, cómo se involucran, cómo se relacionan entre sí, cómo pues esto si llega a ser un factor determinante en la causa del accidente. Pues en este caso hay que tener en cuenta que pues, por la clase de accidente que se presentó, que fue analizado, es la interacción primero entre un vehículo tipo tractocamión con el cuerpo del conductor o el cuerpo de los ocupantes de la motocicleta, y que la motocicleta obviamente en su proceso bueno, dentro del proceso del accidente pues deja una huella de frenado, entonces esto nos da una información, pero hay que también tener en cuenta el desplazamiento de la motocicleta post-impacto, los impactos que tuvo previo a que se presentara la interacción con el tractocamión. En este caso, lo que vemos en pantalla, para los modelos físicos que utilizamos en este caso en particular, pues tenemos
para llegar a determinar la velocidad de la motocicleta, pues se tuvo en cuenta las dos distancias que recorrió este vehículo. Una es la distancia en el proceso de frenado y la otra, la distancia recorrida posterior al impacto con el objeto fijo. En este caso, el objeto fijo es el muro de contención que se encuentra en el costado izquierdo de la vía. Se tiene en cuenta obviamente el coeficiente de fricción de cada uno de estos elementos, tanto de los neumáticos de la motocicleta como el proceso de arrastre de la motocicleta, y asimismo pues cada uno de estos obviamente varía por la serie de elementos que se tienen en contacto, tanto el asfalto con los neumáticos como la parte de la carrocería con el asfalto, varían estos coeficientes y de esta manera podemos identificar la velocidad a la cual se desplazaba el vehículo tipo motocicleta al inicio del proceso de frenado, que es la velocidad que estamos hallando en este caso. Y por otro lado, pues para poder identificar la velocidad del vehículo tipo tractocamión, lo que se tuvo en cuenta fue la distancia recorrida desde el área de interacción que presenta el vehículo tipo tractocamión con el cuerpo de la víctima que quedó en la vía hasta su posición final, con un tiempo de respuesta, o más que tiempo de respuesta, pues es un tipo de cual el conductor percibió o tuvo un contacto, una interacción que alertó que algo había ocurrido detrás de él y pues decidió realizar el proceso de frenada posterior a esa interacción hasta donde se detiene en posición final. Básicamente con eso ya determinamos cuál es la velocidad de cada vehículo y pues vamos a ir como hilando cada una de estas evidencias para terminar los factores. Ok, perfecto. Igualmente aquí en pantalla estamos mostrando más fotografías de lo que fue todo el proceso reconstructivo y lo que nos venías explicando, Alejandro, sobre el área de interacción, área de impacto, elementos fijos que se presentaron durante todo el análisis. Entonces, todo esto sabemos que hace parte del informe pericial. Entonces, ustedes ya han tenido, o sea, parte de la solución, ¿cierto? Trimble Forensics. Ya salimos del campo, ¿cierto? Pasamos a la oficina. En oficina vamos a tener una interacción con el software Trimble Forensics Rivial, especializado, enfocado, como comentaba Camila, hay muchas soluciones, pero no todas por eso, ¿cierto? Entonces, Rivial tiene ciertas herramientas especializadas en análisis de accidentes de tránsito. ¿Tú podrías comentarle a la audiencia cómo fue ese proceso de trabajar con Trimble Forensics Rivial para este caso, para implementar el análisis que ustedes realizan? Digamos que en dos fases, ¿cierto? Inicialmente, podemos entender que se realiza con medidas provenientes de muchos lugares, de estación total, de distanciómetro, de cinta métrica, funciona en Trimble Forensics Rivial, pero digamos que aquí dimos otro paso, ¿cierto? Fue el paso a el manejo de nudo de puntos y manejo de ortofotografías en una escena y su integración. Entonces me gustaría que le comentaras a la audiencia, que nos comentaras cómo fue ese proceso, ¿cierto? De trabajar con elementos vectoriales, ¿cierto? Puntos, líneas, polígonos, a trabajar con una imagen más virtualizada del lugar de los hechos, como ves a través de nudo de puntos e imágenes de trabajo. Bueno, sí, la experiencia pues, fue bastante grata, la verdad. Obviamente se cambia el punto de vista y cómo podemos nosotros evaluar las evidencias en el lugar de los hechos y que podemos indicar cómo se pueden relacionar la información que nosotros queremos precisar en el lugar de los hechos. Obviamente dando esta precisión en cuanto a la ubicación de cada uno de las evidencias que se puede dejar en el sitio, que se encuentra en el sitio, pues obviamente nos va a ayudar a nosotros a dar mayor precisión en nuestros resultados. Es importante indicar, obviamente, que el software por sí no es el que reconstruye, sino que obviamente la persona que lo maneja es la que le da la precisión a ese elemento y el saberlo manejar y utilizar con el propósito que se debe utilizar, pues nos va a dar un resultado más acertado a la realidad posible. Entonces, digamos, obviamente el tema de las imágenes, el realismo, el transmitir la realidad hacia las personas que al final van a recibir un informe o el resultado de ese análisis que se realizó, pues va a ser más, de pronto más exacto o más fácil de analizar y de percibir para poder darle una mejor interpretación a esos resultados.
Perfecto. Y pues adicional, complementando, la idea también es pensar en personas que quizás no tienen siempre interacción con este tipo de información, de puntos, de fotografías de dron, de planos topográficos, también pensar de pronto a alguien con conocimiento en topografía, en fotogrametría, digamos que es sencillo interpretar este tipo de cosas. Pero pues digamos que hacerlo de una forma más visual lo hace mucho más accesible a quien no tiene total contacto con esta información, por ejemplo, fiscales, jueces, que no todo el día lo ven o lo trabajan. ¿Vale? Perfecto. Ahora pasamos, ya vamos por los últimos temas, pero no menos importantes, de este webinar, donde pasamos quizás a lo más relevante, realmente. Y es el tema de los entregables. Esta es la presentación del caso y el informe final. Para eso, Diego nos va a comentar básicamente en estas conclusiones, después de todo el análisis, cómo manejan los entregables y cuáles son sus entregables. Claro, Karen. A ver, antes de responder a la pregunta sobre el entregable, quiero pues, mostrar o quiero contarles una experiencia. El año entrante cumplo 30 años de mi primera reconstrucción, o sea, bastante tiempo. Si yo me imaginara hace 30 años lo que tenemos ahora, pues, o sea, me dirían pues, que yo era un loco o un futurista, porque hace 30 años los planos los hacíamos en papel milimetrado, los carritos, como los decíamos en esa época, los cortábamos en papel mantequilla para acomodarlos en el papel milimetrado, los ángulos los medíamos con un transportador, las distancias con un escalímetro. Nos demoramos una semana haciendo ese proceso, que ahora con estas herramientas tecnológicas uno lo hace en un día, sobre todo más preciso, más bonito, mejor presentado, mejor. Entonces, quería primero, antes de responderte a tu pregunta, contarles eso, que ahora las herramientas tecnológicas son de gran ayuda porque nos permiten hacer el trabajo rápido, preciso, bonito, así lo digo yo, porque son imágenes que impactan al que vea ese informe. El resultado de todo este proceso es un informe pericial, un dictamen, que es un elemento material probatorio, como lo llaman los abogados, que describe todo el proceso de investigación del accidente, o sea, toda la recolección de la información con todas estas herramientas, y describe el proceso de reconstrucción, que es el análisis de esos elementos materiales probatorios utilizando técnicas aceptadas pues, por todos los peritos forenses en reconstrucción de accidentes de tránsito, aceptadas porque se han hecho discusiones en congresos, seminarios, en la publicación de artículos científicos, utilizando el método científico como metodología. Podemos entregar un informe donde el resultado final es la causa o las causas que generaron el accidente. Estas causas se pueden utilizar pues, de varias formas. Desde la óptica o desde la perspectiva de la seguridad vial, se pueden utilizar para implementar medidas, campañas de prevención. Porque si nosotros reconstruimos accidentes, entendiendo por reconstrucción ese análisis forense, y sabemos realmente por qué ocurren los accidentes, pues podemos implementar medidas, estrategias, políticas de prevención. Pero también esa causa o esas causas se pueden utilizar desde la perspectiva jurídica. Un juez, un abogado, un fiscal, a partir de la causa del accidente, como en este caso ustedes lo pueden ver, nosotros determinamos que el factor o la causa determinante que generó el accidente de tránsito fue una pérdida de control por una maniobra de frenada de emergencia realizada por el conductor el conductor de la motocicleta, que hace que se caiga al piso, impacte con algo del mobiliario, en este momento no recuerdo, creo que es parte del separador, y cuando cae al piso viene un vehículo muy grande y le pasa por encima. Es un accidente que lo vemos todos los días aquí en Colombia. Entonces, el resultado final de esa reconstrucción es un informe que se puede utilizar desde esas dos perspectivas. Hay un tercer componente de todo este análisis que llama la animación. Nosotros aquí elaboramos una animación, no sé si estará disponible el video. La animación es una evidencia demostrativa que se utiliza, como su nombre lo indica, para mostrarle
a una autoridad, a un ingeniero o a los usuarios de las vías cómo ocurrió el accidente y se pueda ver de una forma mucho más clara, sin ningún tecnicismo de fórmulas y cosas de esas, entender pues, o ver cómo ocurrió el accidente. Todas estas herramientas tecnológicas de Trimble nos proporcionan herramientas para hacer investigación, o sea, recolección de la información, nos entregan herramientas para hacer reconstrucción. ¿Por qué? Porque el software de Trimble Rivial trae un componente calculador que es CrashMaths, que es una herramienta con la cual podemos hacer los cálculos de los modelos físicos que utilizamos para cada accidente y obtener unos resultados. Y finalmente está el cuarto componente, o sea, ya vimos investigación, reconstrucción y animación, y el cuarto es la simulación, que es un proceso, digamos, inverso o contrario a la reconstrucción. Es un proceso que nos permite, a partir de una información inicial, poder determinar qué es lo que ocurre. No todas las herramientas tecnológicas tienen este componente de simulación, primero porque se necesita un componente de software muy robusto, muy pesado, y sobre todo que la cantidad de información que hay que suministrarle generalmente no la tenemos disponible aquí en Colombia. Entonces, generalmente nosotros entregamos el informe de investigación, el informe de reconstrucción, y cuando vamos a un juicio, la animación para ilustrar o para utilizarlo como evidencia demostrativa. Ese es el producto, nuestro resultado final. Y pues para terminar, es un resultado que como debe ser, es técnico, científico, objetivo, imparcial. Eso es muy importante porque pues uno con estas herramientas puede hacer muchas cosas. Entonces, y entre esas muchas cosas, pues uno puede mostrar lo que uno quiere, pero nosotros mostramos lo que realmente ocurrió en el hecho. Perfecto, bueno, agradecemos a todos los asistentes su atención, su participación en el sondeo, igualmente les agradecemos nosotros desde Geosistema Ingeniería, desde el área comercial, técnica, su participación y colaboración en la elaboración de este webinar y en mostrar todo el proceso reconstructivo y la aplicabilidad en campo, en tiempo real. No es un caso excepcional, sino es algo que ustedes hacen todos los días, ¿cierto? Digamos que en todo lo que es la industria forense y pues toda la investigación. Ahora, vamos a dar por finalizado entonces lo que es la presentación, la muestra a nuestros asistentes de cuál es el caso y cuál es nuevamente el objetivo de este webinar, que es alta tecnología al servicio de, ¿cierto? No, es muy importante resaltar eso porque muchas veces en este tipo de webinar las personas de pronto dicen, no, es que me quiero vender un equipo, es que me quieren mostrar una ficha técnica. Realmente, desde Geosystem, de IRC Vial, Trimble Forensics, queremos ir mucho más allá, ¿cierto? La especificación técnica y la ficha está en la página, allá se puede, ¿cierto? Queremos ver la aplicabilidad, queremos ver que esto está en la calle y que está funcionando. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su participación y colaboración. Y ahora tengo aquí unas preguntas, igualmente ya para nuestro público. Nuevamente agradecemos su permanencia en la línea. Tenemos unas preguntas, nos indican para Diego. De las 4 actividades que hablaron, investigación, reconstrucción, animación y simulación, ¿cuál cree usted que es la más importante? Bueno, obviamente todas son importantes porque cada una aporta, tiene un objetivo, pero obviamente si el objetivo final es saber cómo se producen los accidentes, pues de esas cuatro procesos, la reconstrucción es el proceso fundamental porque es donde un experto forense, a partir de lo que se recolecta durante la investigación, nos dice cómo ocurre el accidente. Y ese resultado pues tiene pues, todo lo que yo acabé de mencionar, esa aplicación jurídica de seguridad vial. Entonces, la respuesta pues es muy sencilla, pero es muy clara. Usted puede hacer una buena reconstrucción, una buena investigación, tener mucha información, pero si el análisis forense no es el adecuado, pues vamos a obtener resultados pues, que no reflejan la realidad de los hechos. Entonces, la reconstrucción es
de esos 4 es el proceso fundamental como objetivo final, que es saber por qué ocurren los accidentes. Perfecto. Adicional también nos preguntan, ustedes en el proceso reconstructivo, de pronto alguien les pueda contestar, ¿tienen en cuenta las versiones de los conductores involucrados en el accidente? Bueno, el tema de las versiones que se suscitan, obviamente, en el momento de los accidentes de tránsito, varían dependiendo desde el punto de vista que tiene cada persona que se ve involucrada en el accidente de tránsito o si es espectador de ese evento. Cada punto de vista es diferente y cada persona le da un contexto diferente a lo que cree que percibió o cómo ocurrió un accidente. Nosotros nos enfocamos, gran mayoría, es en la evidencia técnica y objetiva que hay sobre el accidente de tránsito. Entonces, en este caso, pues, el informe policial de accidentes de tránsito, las fotografías del día de los hechos, las cámaras de seguridad o los videos que hay captados sobre el accidente y cómo se presentó. Las versiones, pues obviamente, aunque en muchos casos se ven expuestos dentro de los informes que se puedan presentar, en realidad solo están como un proceso de contextualización del accidente, más no es un punto de partida para nuestro análisis. Cuando nosotros hablamos de contextualización, es de saber, por ejemplo, si un vehículo iba cargado, qué tipo de carga llevaba ese vehículo, si pues, un vehículo de tipo pasajeros, por ejemplo, entonces cuántos pasajeros llevaba ese vehículo. Esto es información que para nosotros sí es de pronto fundamental para el análisis. Pues esto, pues, obviamente, para determinar los pesos de los automotores, un peso promedio, ¿no? El sentido de desplazamiento de un peatón cuando no es muy claro, entonces si va de derecha a izquierda, izquierda a derecha, aunque eso se ve complementado obviamente con otra información que debe ser analizada. Entonces, más que la versión de una persona, es cómo esa persona nos puede contar a través de su punto de vista y de la información que obtuvo o contiene del evento, cómo complementar de pronto la ausencia de información que para nosotros no es tan percibible en el primer momento. Entonces, es básicamente como eso. Ok, perfecto. Igualmente tenemos otra pregunta para Alejandro. Dicen, ¿cómo es la integración de la nube de puntos del dron con el software Rivian, teniendo en cuenta que hay configuraciones de descarga del archivo que en ocasiones el software nos indica no reconoce? Bueno, No sé si les ha pasado a sí, ustedes. esa pregunta la puedo responder. No sé si les ha pasado. Sí, eso lo que pasa es que, a ver, cuando uno hace un procesamiento de mapeo forense, tiene que ir en línea con todas las opciones, ¿sí? Algunas veces nos ha pasado, sí, desde el inicio, llevamos 4 años y medio en las pruebas, ¿sí? La preparación técnica. Nosotros hasta el próximo año vamos a empezar a aplicar ya nuestros casos fotogrametría, ¿sí? Todos estos 4 años y medio han sido de pruebas, de probemos el dron, probemos la solución, y eso ha sido parte de las pruebas. Ese error siempre se presenta y es porque uno no tiene en línea las soluciones. Es decir, Trimble tiene TBC, Trimble Business Center, RealWorks y Rigger. Entonces, cuando uno deja de utilizar alguno de estos soluciones en línea, pues no es sencillo esa compatibilidad de los datos. A eso puede deberse a un error. El otro error es no tener actualizado la licencia del software de Rivian. Eso también ha pasado. También pasa que depende con qué programa o software usted haga el procesamiento de esas fotografías que usted ha generado por medio de las líneas de, ¿cómo se llama? Las grillas de mapeo. Si usted procesa mal esa información desde el inicio, pueden ser varios factores, pero básicamente esos son los 3 más principales que hemos desarrollado, hemos identificado en todos estos años de prueba. Perfecto. Y ahí me gustaría agregar que, por ejemplo, bueno, nosotros teníamos bastante contacto con todo el tema de línea forense, ¿correcto? Sin embargo, es
a mí me parece muy interesante todo lo que hace Trimble en este punto, ¿no? De manejo de nube de puntos en un software de reconstrucción y animación de accidentes de tránsito. ¿Quién lo diría, no? O sea, un nube de puntos con animación de accidentes de tránsito. Entonces, digamos que hace unos 2 años, o 1 año y medio, manejábamos 3 soluciones, ¿cierto? Solución de campo, primer paso en oficina, segundo paso en oficina. Trimble, este año o recientemente, ¿a qué pasó? No, ya vamos a sacar un eslabón, ¿cierto? Vamos a quitar un eslabón de esta escalera para que sea más accesible, más sencillo y que evite al máximo cualquier tipo de errores, ¿cierto? Entonces ya vamos en 2, ¿sí? Software de campo, software de oficina. Quizás en muchos casos, porque digamos que a todos nos pasa cuando empezamos a manejar números, ¿cierto? Es básicamente entender que la nube de puntos es un conjunto en sí, ¿cierto? Para agregar solamente esta pregunta. La nube de puntos es un archivo en sí. De pronto uno viene con la costumbre, porque yo también soy topógrafo, viene con la costumbre de que cada entidad es un punto individual, ¿cierto? Es una entidad completamente independiente de la otra. Entonces, digamos que para esto Trimble implementa un módulo que dice específicamente importar nube de puntos. Porque, por ejemplo, si tú lo intentas desde otro importador que también son puntos, ¿sí? Él te va a decir, no, hay puntos, pero puntos de la nube no es lo mismo que puntos de estación total. Entonces, digamos que en ciertas ocasiones, lógicamente, a todos nos han llegado a pasar este tipo de cosas, ¿cierto? Que implementar 9 puntos en un software de reconstrucción, primero, pues va a requerir de una asesoría, de una capacitación, de pruebas, de revisar, entonces también es parte del proceso. Pero también algo muy importante que está haciendo Trimble es ir reduciendo. Y cada vez es mucho más sencillo esta implementación y mucho más accesible, ¿cierto? Porque como me indicaba Diego, antes había una metodología, ¿cierto? Ahorita tenemos muchas opciones y forenses, peritos, topógrafos, ¿cierto? Tienen muchas opciones para poder llegar a una conclusión, para poder llegar a una determinación. Entonces quería solamente como aportar en eso, no sé si Camila, si vas a aportar algo. Sí, algo que quería complementar a lo que comentábamos referente a esta pregunta es volver al inicio de qué es lo que hace Trimble cuando genera nuevas novedades en los productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que comentaba aquí el ingeniero Cristian, en el momento de algo muy importante, validar la licencia que está actualizada. ¿Por qué? Porque Trimble siempre está en la renovación, la actualización. Alrededor de un año, Trimble puede lanzar varias versiones de un software, las cuales traen nuevas herramientas, nuevo funcionamiento o cambios paulatinos que son importantes para que el software siempre sea robusto. Entonces, ahí volvemos al inicio, de demostrar la veracidad de que Trimble siempre está a la última tecnología. Por ejemplo, lo que comentaban, el tema de la integración de la fotogrametría, que también se está llevando muy a cabo actualmente. Entonces, por ejemplo, TBC, ya que lo pusimos en la mesa, Trimble Business Center, escuchando al cliente, que es lo que hace siempre Trimble, ahora genera un nuevo módulo, que es el módulo de poder hacer procesamiento fotogramétrico. Entonces, Trimble está ingresando también en todo el tema de, bueno, no solo que River pueda importar una ortofoto, sino también debemos empezar a generar el tema del procesamiento. Ellos saben que eso es claro y contundente. Entonces, volvemos a lo mismo, a la innovación y el nuevo constante de su evolución. Entonces, ya con otra pregunta. Estaría buenísimo, todo en un mismo lado. Bendición. Bueno, en el chat tengo más preguntas. Básicamente, solo me queda agradecerle a nuestros asistentes por su tiempo, por su atención y su participación. Recuerden seguir a IRC Vial en todas sus redes sociales y recuerden que en sus redes sociales próximamente van a anunciar un seminario, si mal no recuerdo. Van a anunciar un seminario, entonces va a estar muy interesante para todas las personas del gremio, para que asistan, para que estén de la mano de los mejores, de quienes tienen la experiencia, de Diego que tiene toda la experiencia del mundo, entonces que puedan recibir y tener la mejor información como investigadores forenses. Igualmente, seguir a Geosystem Ingeniería. Recuerden que tenemos varias líneas y que todos los días estamos publicando algo sobre una línea diferente. Drones, forense, infraestructura, construcción, pues digamos agricultura, de agriculturas, como he dicho, hay un montón.
Entonces, gracias a todos por su tiempo, gracias a ustedes por su tiempo. Y no olviden, seguirnos en redes sociales, estén muy pendientes del seminario que va a dictar IES Bien. Y muy atentos a los próximos eventos que vayamos a tener. Gracias y chao, chao a todos. Despedir. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos.